Gracias por acompañarnos en Disruptiva, el espacio de la transformación, la innovación y el liderazgo, aquí en Telamiga Internacional. Hoy en nuestro primer segmento hablaremos de la fe y del importante espectro de oportunidad que se desarrolla para los emprendedores y los empresarios, para los modelos de negocio. Y después haremos ese recorrido de lo que ha sido este 2023 en el cierre de este diciembre. Bienvenidos. Yair Alonso Castañeda es licenciado en Teología y licenciado en Psicología. En su consideración, Jesús es el líder más influyente de la humanidad. La fe como factor clave para el desarrollo empresarial y humano. A veces pensamos o llegamos a considerar que la fe está divorciada de lo empresarial, del liderazgo o del éxito. Solamente pensamos o encasillamos el tema de la fe en un tema o en un contexto completamente religioso, pero realmente si nosotros miramos, muchas de las personas que a nivel mundial y en la historia han logrado tener éxito han sido personas que han desarrollado una vida de fe. Por eso es importante incluir la fe en el desarrollo profesional, en el desarrollo empresarial, en el desarrollo del éxito. Es vital la vida de fe. Creo que el éxito, más allá de lo que tú puedas proyectar exteriormente, ¿sí?, también va en el interior. Alguien decía una frase importante en el liderazgo. Creo que un principio de liderar está en que yo no puedo liderar a otros cuando yo no me lidero a mí mismo. O sea, cuando yo no he aprendido a liderarme a mí mismo, ¿cómo puedo liderar a otros? Creo que también en eso tiene que haber una coherencia entre el liderazgo empresarial. Entonces, digamos, desde el ámbito mío, cristiano, digamos, desde el ámbito espiritual, ¿sí?, nosotros vemos que Dios ve el liderazgo y podemos hablar de un liderazgo secular y de un liderazgo bíblico, ¿sí? Cuando nosotros vemos el liderazgo secular te mide a ti por lo que tú haces. No te mide por lo que tú eres, sino por lo que tú haces. Es decir, tú puedes ser interiormente lo que quieras ser. Puedes tener muchos desaciertos a nivel personal, a nivel moral, pero si tú haces lo que tienes que hacer, no hay problema con tu vida interior, con tu vida personal. Pero acá, en el liderazgo bíblico, Dios no te ve o no te mide tanto por lo que haces, sino por lo que eres, ¿sí?, por lo que has trabajado interiormente. Y creo que ahí hay muchas personas que hoy en día, a nivel empresarial, a nivel profesional, se están replanteando nuevamente realmente que el liderazgo también está en liderarse a sí mismo, en el trabajo interno, en el personal. Entonces, creo que eso también es muy importante. Y yo quiero enseñarte o quiero compartirte 5 principios de liderazgo basados en la vida de Jesús. Y uno de ellos, de los principios de liderazgo de Jesús, está en la integridad. Creo que una de las frases que continuamente se repite en los evangelios es que la gente se asombraba porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, como los líderes religiosos de esa época. Y un principio importante en un liderazgo sostenible es la integridad. El segundo principio del liderazgo basado en la vida de Jesús y que uno lo ve como un factor también determinante en lo empresarial y en el liderazgo en cualquier área es la humildad, ¿sí? Si algo Jesús dice es: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y Jesús lideró desde el área de la humildad. Entonces, ¿cómo se traduce eso a nivel empresarial y cómo lo vemos con los empresarios o con los líderes? Y es que ellos siempre tienen una actitud de servicio. El tercer principio basado en la vida de Jesús es la generosidad. Si nosotros vemos algo que transmite Jesús con la gente que le sigue, con la gente que Él está liderando, es generosidad. Jesús es generoso. Y si hay algo que hoy en día muchos empresarios han empezado a observar
como un valor agregado en sus empresas y en su liderazgo es la generosidad. ¿Y eso cómo se traduce? Se traduce en tener una mirada social, en tener de alguna manera como una mirada compasiva con aquel que lo necesite. Cuarto principio, ¿sí?, de la vida de Jesús es el trabajo en equipo, del liderazgo. O sea, Jesús trabajó en equipo, aprendió a trabajar en equipo, y este es un principio de éxito a nivel de liderazgo, a nivel de empresa, y es el trabajo en equipo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, Él pudo haber venido a la tierra y hacer todo su trabajo solo, pero nosotros vemos que antes de empezar su ministerio, su labor, su liderazgo en esta tierra, Él llamó a 12 personas, ¿sí?, con diferentes características, y supo de alguna manera trabajar en equipo, supo mirar la capacidad, el potencial de cada uno de ellos y proyectarlos. Y creo que un líder tiene la capacidad de poder discernir, mirar la capacidad de las personas. Quinto principio de liderazgo y de éxito basado en la vida de Jesús es la paciencia, ¿sí? Si hay algo que todo empresario, todo líder debe tener, es paciencia. ¿Cómo se traduce eso? Paciencia se traduce en la capacidad de saber afrontar los desafíos que van a demandar un liderazgo y una empresa o un desarrollo empresarial. Los líderes van a tener que enfrentarse a muchos desafíos y es necesaria la paciencia para no tomar decisiones impulsivamente. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Continúa aquí en Disruptiva, por Telamiga Internacional. Durante el 2023 tuvimos distintas miradas internacionales. Una de ellas la de Virginio Gallardo desde España, que nos habló sobre el liderazgo y cómo impacta esto a los colaboradores. En una época de digitalización, el talento necesita más que nunca aprender a cambiar rápidamente, necesita habilidades digitales. Lo que ha sucedido durante el COVID es que además nos han cambiado los valores y lo que queremos, el talento lo que quiere es más no solamente esto, que lo quiere más que mucho antes del COVID, y se han dado cuenta nos hemos dado cuenta de la importancia del bienestar, la importancia de tener entornos amigables, y valoramos cada vez más ese tipo de cosas. El COVID ha supuesto una ruptura en ese tipo de cosas. Queremos aprender más, nos hemos dado cuenta de esto, y luego también temas que tienen que ver con nuestro bienestar emocional. La prioridad de las organizaciones probablemente sea el cambio, la transformación digital, la estrategia y todo esto. No es en absoluto incompatible con tener más bienestar y estar mejor en el puesto de trabajo. Tener más bienestar no es solo tener menos estrés. Tener más bienestar es, por ejemplo, lo que más se valora en el puesto de trabajo es aprender. ¿Bien? Lo que más se valora en el puesto de trabajo es hacer cosas diferentes, innovar, retos, ¿sí? Lo que más se valora en el puesto de trabajo es tener jefes de calidad también, o, por ejemplo, que lo que hagas se sienta reconocido, cosas de este tipo, ¿sí? Obviamente la retribución también, pero todo esto es importante. Estas cosas que están muy alineadas con la transformación digital o la innovación que quieren las empresas, también están muy alineadas con tener más bienestar, ¿sí? Por tanto, no es una cosa incompatible, es perfectamente compatible. Por tanto, los CEOs, además de preocuparse, eso sí, obviamente es una persona que trabaja 16 horas, 7 días a la semana, pues obviamente no. Si haces trabajo híbrido, tendrás más flexibilidad y por tanto también tendrás más bienestar. Y eso no tiene nada que ver con lo que hemos hablado, pero muchos de los factores que nos dan bienestar, en realidad lo que hacen es acelerar la transformación digital. Bien, piensa una cosa, en todas las encuestas de América Latina o de Europa, no importa, Gallup, el Great Place to Work, ¿sí? Todo ese tipo de encuestas lo que nos dicen es que nunca ha habido tanta insatisfacción y tanta infelicidad, si quieres decirlo así, tanta poca vinculación con la empresa como ahora. Estamos en el año récord casi, ¿sí? Nunca. ¿Qué tiene que ver el COVID? Que
Pues el COVID tiene que ver, pero era una tendencia. Nos hemos vuelto más exigentes con nuestras empresas, con nuestros jefes y con nuestros entornos laborales, y estamos dispuestos más incluso a irnos, que es la Great Resignation, o estamos dispuestos a renunciar silenciosamente si no podemos irnos, es decir, hacer lo mínimo posible y nos sentimos desvinculados, cosa que desde el punto de vista motivacional es terrible. Imagina tener que 2 de cada 3, a veces se habla de 66%, 2 de cada 3 personas han renunciado silenciosamente, están quemados y no quieren saber nada de su organización, pero no quieren irse, porque necesitan el dinero, ¿sí? Bien, eso es terrible desde el punto de vista económico para un directivo, pero también desde el punto de vista anímico, porque tener 2 colaboradores de cada 3 que no quieren hacer nada es terrible desde el punto de vista de gestión de personas. Cuidado que los jefes también están en esta situación, ¿eh? También están muy estresados, con lo cual, ¿qué nos sucede? El bienestar es la primera prioridad, pero el bienestar no es hacer cursos de mindfulness. El bienestar no tiene nada que ver con aprenda a respirar, que no digo que no vaya bien, que va muy bien, pero no tiene nada que ver con eso. Tiene que cambiar con las formas de trabajo. Es una nueva concepción de cómo se trabaja, qué es el trabajo y cómo tratar a los empleados y a los jefes, que también sufren todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Que todo esto tiene que ver con una organización que es más ágil, más innovadora, por tanto, no nos tiene que dar miedo. O sea, no es una contraposición, no va contra la productividad. Esto me gustaría que quedara claro. Más que una pyme, hablemos de la más frecuente, una micropyme, ¿sí? Básicamente, las políticas de recursos humanos se llaman liderazgo. Yo a cualquier jefe, cualquier pequeño empresario que tenga 5 o 6 trabajadores, 10, 7, 3, él es el director de recursos humanos, además del CEO, el comercial y probablemente más cosas, ¿sí? Pero él es el director de recursos humanos. Para él es obligatorio manejarse bien con el liderazgo. Y no es algo inmediato. No nacemos siendo líderes. Hay algunos que sí, pero la mayoría no. Por tanto, además de preocuparse de mejorar su entendimiento de cómo funciona la cuenta de resultados o su entendimiento de cómo funciona el mercado A o el mercado B, que es necesario, y cómo pedir un crédito, que es muy importante, pues además de manejarse todo eso, él tiene que saber que su éxito empresarial, su gran acelerador empresarial, que es retener talento, que es la satisfacción, que es motivar, que es impulsar el talento, dependerá básicamente de su liderazgo. Esto también sirve para las grandes, pero para las pequeñas no hay otra cosa, no habrá políticas de recursos humanos, esa es la clave. Las criptomonedas formaron parte de la dinámica y del entorno empresarial en el mundo. Por supuesto, tenemos aquí algunas de las consideraciones que marcaron este 2023. Las criptomonedas son monedas que se soportan en información, en tecnologías de la información. La moneda más famosa, Bitcoin, deriva su nombre de allí. Bit, que es la unidad de medida más pequeña en informática, y coin, moneda. Entonces esas son las criptomonedas. Ahora la segunda pregunta es aún creo que más difícil de responder, porque eso ha, digamos, permeado todo el derecho, y la tecnología va más rápido que el derecho. Entonces ahora estamos los juristas tratando de responder esas preguntas. Entonces somos un grupo de entusiastas de la tecnología que estamos viendo cómo decantamos el concepto de criptomoneda a la legislación colombiana y de otros países. Bueno, la tecnología va más rápido que el derecho. Entonces, la mayoría de las legislaciones todavía no reconocen a las criptomonedas como monedas dentro de sus propios ordenamientos. Normalmente no se les concede la calidad de moneda de curso forzoso ni de curso legal. Sin embargo, pues la tecnología está allí, la gente la puede usar, y normalmente lo que pasa en los países es que sí se les da la condición o se les da la característica de que digamos, puedan liberar de las obligaciones, lo que se llama el poder liberatorio. Toda vez que las partes, pues como disponen de sus derechos, pues podrían hacer eso en sus contratos. En particular en Colombia, pues no hemos tenido mayor desarrollo ni jurisprudencial ni legal. Sin embargo, tanto la Superintendencia Financiera como el Banco de la República se han dicho pues, que esa moneda no puede ser de curso legal. Pero lo vemos en el día a día. Es algo, yo tengo criptomonedas,
probablemente cualquier persona solo entra a internet y compra las criptomonedas y hace digamos, sus negocios en el mundo jurídico con las criptomonedas. Entonces es una realidad y toca enfrentarla, pero las respuestas todavía no las tenemos tan claras. La seguridad de las criptomonedas se deriva del sistema mismo de las criptomonedas. Las criptomonedas normalmente se fundan en blockchain, que es un protocolo en el cual toda la red comparte la información y es muy difícil de hackear. Entonces la seguridad se deriva de allí. El problema no está en tanto si el sistema funciona o no, sino si ese sistema se acompasa con la legislación colombiana. El problema sería cuando se generan algunos problemas jurídicos que la realidad pueda presentar, y es ahí donde normalmente la ley trae la respuesta, pero hoy en día no tenemos la respuesta y es por eso que tenemos que estudiar el tema para ver cómo respondemos a esas inquietudes. Pongamos un ejemplo, digamos, bastante sencillo. El modo de transferir el dominio que se llama la sucesión. Una persona tiene unas criptomonedas, se muere, ¿qué pasa con esas criptomonedas? Digamos, la legislación colombiana es clara, pero si por ejemplo esa Bitcoin está en una billetera que no permite compartir la información y no está centralizada, entonces ¿cómo hace uno para que el sistema ese reconozca esa sucesión? Ese tipo de preguntas son las que tenemos que responder. Es uno de los muchos de los problemas que se pueden generar por las criptomonedas. Nunca dejes de tener esperanza, todos los días ocurre un milagro. Continúa aquí en Disruptiva, por Telamiga Internacional. La literatura formó parte de la agenda de Disruptiva durante el 2023. Uno de los grandes eventos fue la Feria Internacional del Libro. Hoy destacamos el lanzamiento de Antonio Artuño sobre literatura y rock en el marco de su libro La Armada Invencible. La Armada Invencible es una novela que esencialmente cuenta la historia de un grupo de amigos cuarentones que después de años de dedicarse a otras cosas y de criar hijos, de trabajar, de madurar y vivir y crecer, pues pasan por divorcios, por liquidaciones de empresas, por orfandad y por todas esas cosas que simbran a la gente a veces en la mediana edad y deciden volver a formar la banda de heavy, de thrash metal que tenían pues más de 20 años antes, ¿no? Y es una novela que desde luego pues tiene mucho que ver con la cultura y la tradición del submundo del heavy metal, del thrash metal, de estos géneros ruidosos, estruendosos, radicales a veces musicalmente, pero que también pues trata de ser una novela que aborde y que revise todas esas particularidades del envejecimiento, de cómo las cosas que a veces le dan sentido a la vida de la gente pues se deterioran y dejan de tener la importancia que tenían en el mundo y en la sociedad. Sin embargo, las personas pues siguen viviendo en torno a ellas, ¿no? No abandonamos nuestras creencias y nuestros gustos, ni cambiamos de gustos como cambiamos de camiseta. Entonces, pues digamos que conjunta esas dos cosas y pues esencialmente traté de que fuera una historia que acompañe esa experiencia humana de envejecer, de crecer y de tratar de resistirse a las calamidades y a todo lo que a veces pues llega con la edad, ¿no? Primero por un interés directamente personal. Yo crecí y sigo escuchando ese tipo de música y crecí escuchándola, que era lo que oían mis hermanos, yo el menor de todos, pues básicamente lo que se oía en mi casa era rock, ¿no? Siempre. Mi madre trabajaba todo el día, entonces pues la música la poníamos nosotros y oíamos rock. Y desde luego que desde que comencé a escribir hace ya muchos años en mi adolescencia, he tratado de escribir sobre cosas que realmente me importan y me mueven, y he incursionado en muchos territorios, en muchas temáticas, pero siempre quise escribir algo que tuviera que ver con la música, que para mí ha sido muy importante, muy formativa,
y que tiene mucho que ver con la manera en la que yo entiendo la literatura, en la que entiendo la estética y en la que entiendo incluso el mundo, ¿no? La estética y las filosofías del rock, en mi caso, han estado muy presentes. De una manera formativa, de una manera, incluso me atrevo a decir, casi educativa. Y de la misma forma que yo como lector me apasioné con la obra de autores en los que yo percibía esa influencia profunda de la música, aunque no fuera la música que a mí me gustaba. Pienso en el caso de Cabrera Infante, de Guillermo Cabrera Infante, este extraordinario narrador cubano, en donde pues, es muy perceptible la influencia de la guaracha, del son cubano, del bolero cubano, que no es música que yo escuche o que me guste, las músicas caribeñas, pero que hicieron que Cabrera Infante fuera el escritor que es, ¿no? La musicalidad en su prosa y todas las referencias a ese tipo de música pues están muy presentes, y a mí me fascina la obra de Cabrera Infante, o pienso en el caso, no sé, de Boris Vian, del escritor francés, que era jazzista. Yo tampoco soy un gran aficionado al jazz, pero la estética del jazz está muy presente en la de Boris Vian, ¿no? Él lo llegó a trasplantar esa estética como lúdica, como juguetona del jazz a sus letras, y siempre me fascinó. Entonces, de alguna manera, pues la Armada es mi proyecto de tratar de llevar las claves estéticas y de reflexión y vitales incluso que a mí me da la música que me gusta, que a mí me da ese rock estruendoso que escucho, al terreno de la literatura, ¿no? Para mí lo fundamental es que una novela debe de ser para quien la lee, pues una suerte de organismo, un mundo que le parezca vivo a quien lo lee, como si de verdad existiera y como si de verdad hubiera tomado un avión y viajara a un lugar y pudiera conocer a esa gente y oírla hablar y enterarse de cómo vive y cómo se desempeña en el mundo, ¿no? Desde luego, uno que lo escribe pues sabe que es un mecanismo, pero para la gente tiene que ser algo vivo, tiene que ser algo orgánico. Entonces, para mí lo principal en una historia pues es que la gente lo disfrute, se divierta, se involucre, se sienta movida o conmovida por lo que le pasa a los personajes, se ría, se angustie. Creo que eso sigue siendo un nivel en que la narrativa nos afecta y nos importa más quizá que otras manifestaciones artísticas, ¿no? Y desde luego también en muchos otros aspectos pues es siempre un terreno interesante para discutir ideas, ¿no? Y en este caso, como te decía, está esa parte de reflexión sobre lo que significa envejecer. Todavía mucha gente asocia o asociamos el rock como una especie de cultura juvenil, cuando en realidad ya es una cultura de gente de edad media, no de la edad media, sino de mediana edad. Y eso a mí me parece interesante, ¿no? Jamás pude escribir una novela como de rockeros jóvenes, porque nunca encontré la manera de hacerlo, pero los años y la perspectiva quizás sí me dieron la posibilidad de escribir esa novela de la vejez del rock, y me gusta, ¿no? Y me divierte, y creo que mucha gente de mi edad, aunque no esté necesariamente vinculada al mundo del rock o del metal, pues también le dicen muchas cosas, ¿no? Que a veces exista una especie de tensión entre los creadores y los académicos, pues a fin de cuentas también puede existir un diálogo, y que es un diálogo que a mí personalmente pues me ha aportado mucho, ¿no? El conocer y el escuchar las visiones que desde la academia, desde los estudios literarios, en toda su diversidad, tienen sobre la obra o el camino que he ido construyendo con mis libros, ¿no? A mí me interesa particularmente, y pues en mi caso ha sido siempre como la apertura de un diálogo muy fructífero, escuchar esas lecturas, escuchar esas visiones. Desde luego, a lo mejor a mí como narrador, las visiones que más me nutren pues son las de los lectores, digamos, de a pie. Pero la academia, que desde luego necesita analizar, intelectualizar, repensar las cosas, pues también te da muchos elementos que son muy importantes, ¿no? Y que
pues te pueden llevar a reparar quizá en cosas que caen en tu lado ciego a veces como autor. Entonces, para mí, insisto, siempre ha sido un diálogo muy fructífero y me parece que también como que satanizar desde la creación a la academia como si nos fuera a secar la savia de la creación, pues no tiene ninguna clase de sentido, ¿no? Incluso cada vez más creo que hay casos de escritores que desde la academia están planteando también pues sus proyectos creativos, y yo creo que es muy interesante, ¿no? Yo no formo parte de la academia, nunca me he dedicado profesionalmente a la academia y entiendo la narrativa y mi literatura con otras claves, pero me parece muy interesante pues la puesta en común y el diálogo, ¿no? Gracias por habernos acompañado en el capítulo de hoy, acá en Disruptiva. Nos volveremos a ver dentro de 8 días con el especial sobre 2023 y lo que significó este año desde el entorno de los modelos de negocio. Hasta entonces.